En el Evangelio más pequeños, vamos a dirigirnos al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, y versículo 15. Queremos seguir hablando de este tema tan importante que es el bautismo, y que nosotros estamos fundamentados, hermanos, en ello, y queremos explicar a la iglesia, desglosar a través de la palabra, para que entendamos por qué nosotros fuimos bautizados y bautizamos y seguimos predicando el bautismo, para que las almas se conviertan, para que sean perdonadas y salvas. San Marcos capítulo 16 versículo 15, ¿lo tenemos, iglesia? Gracias. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos, hermanos, a poner nuestra Biblia en su lugar, y como siempre solicito su apoyo espiritual. Usted ore por su siervo y yo oraré por vosotros. Padre de la gloria y poderoso Jesús, te damos gracias, Señor, porque en esta noche podemos disfrutar de tu presencia, Señor. Tú dejas caer sobre nuestra vida nuestra unción, Señor, y apelo, Señor, a ese favor, que tú, Señor, seas ungiendo la palabra, la oración, el sermón, la prédica que voy a traer en esta noche. Que los corazones, nuestros hermanos, estén sensibles para oír tu voz divina. Te ruego, mi Dios, que quites toda la interferencia, toda preocupación, toda ansiedad que quiera quejarnos en esta noche. Queremos ponernos, Señor, a disposición en cuerpo y alma, para que tú hables y sigas instruyendo a tu pueblo. También te rogamos por los que están enfermos, Señor. Seguimos clamando, Señor, mi Dios, por sanidad en las hermanas y hermanos que hemos hecho referencia. Y también te rogamos, Señor, por este lugar. Todo te lo pedimos en ese nombre que está sobre todo nombre que se nombra, y en el maravilloso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia que alaba al Señor dice: amén. Pueden tomar su lugar. Quiero hacer mención de esto en cada servicio, si no se me olvida. Un predicador estaba predicando y les llamó fuertemente la atención a los siervos, y eran en aquel entonces los músicos. Yo sé que no tenemos ese problema acerca de tener su celular, hermanos, estar viendo las redes sociales o el Facebook, y el hombre se molestó y dijo: si no sueltan, se los quito y todo. Yo no soy tan drástico, pero sí quiero, hermanos, empezar, hermanos, a recordarles, que hay que respetar el lugar. Y si usted tiene su celular como Biblia, está bien, pero si usted, hermanos, está navegando a través de redes sociales, vamos a respetar este lugar. Esta es la casa de Dios, y vamos, hermanos, a disponernos, hermanos, a oír palabras de Dios. Amén. Aleluya. Y si usted ve un hermano que está ahí navegando, dígale: hey, hermano, ciérralo. Amén. Aleluya. Hermanos míos, ¿qué es el bautismo? ¿Por qué hemos hablado del bautismo, hermanos? En cultos pasados hablábamos, hermanos, de que Jesús le dio las llaves a Pedro, y investigamos o escudriñamos a través de la Escritura cuáles eran esas llaves, y a través de la Escritura nos dimos cuenta que fue cuando hizo uso de ellas en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, cuando mandó bautizar en el nombre de Jesús para perdonar los pecados y también ser llenos del Espíritu Santo. Y hemos, hermanos, tratado de explicar a la iglesia a través de la palabra de Dios por qué nosotros bautizamos. No fue porque algo se me ocurrió, y siempre, iglesia, hemos tenido en cuenta que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Nosotros no nos llevamos, hermanos, por creencias que vienen de fuera, por filosofías o por tradiciones. Vinimos de una tradición, de una iglesia, la mayoría de nosotros venimos de la iglesia popular, pero cuando nosotros empezamos a estudiar la Escritura nos dimos cuenta, hermanos, cuál era la verdadera iglesia, y también, hermanos, cómo era el plan de salvación. Pero queremos, hermanos, hablarles acerca del bautismo. Esta palabra es procedente del latín bautisma, del verbo bautismo. Este vocablo indica y quiere decir sepultar, enterrar, sumergir, zambullir, anegar, estar hundir totalmente al candidato, y como materia prima el agua. Ese es el bautismo aplicado en el Nuevo Testamento. Cuando en la palabra latina, hermano, el bautismo significaba todos estos sinónimos o estas referencias de sepultar, enterrar, sumergir. Y en la antigüedad, hermanos, cuando el ministro o el siervo de Dios anunciaba que iba a haber bautismos,
Solo tenía que decir, se les invitaba, no decía, vamos a bautizarte, decían, vamos a hundir, vamos a la inmersión, el funarlo de tal, o vamos a sumergir a un grupo de personas. Esas eran las palabras que se usaban. ¿Por qué? Porque era la acción, hermanos, que se llevaba al someter o vamos a sumergir completamente a una persona totalmente bajo el agua. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para ser bautizado? Estamos, iglesia, es una preocupación que tenemos nosotros los pastores, y sé que también muchos hermanos que tienen celo de Dios, que las personas se están bautizando sin entender. En momento de emoción se bautiza y nosotros, hermanos, pues los abrazamos, los tratamos, y no es culpa de nosotros. Yo creo, hermanos, que cada uno tenemos ya suficiente edad, por eso en ejemplo, cuando los jovencitos, adolescentes se bautizan, nuestro plan es de los 12 años en adelante, iglesia. Ya eso es con el consentimiento de sus padres, ya que sus padres lo asesoraron, los instruyeron. Pero ya personas, hermanos, después de 18 años, si usted toma la determinación de bautizarse y usted se aparta del camino de Dios, hermano, nosotros como iglesia, hermano, no tenemos nada que ver, porque usted ya es una persona hecha y derecha. ¿Me están entendiendo, iglesia? Ahora, tampoco podemos juzgar a un pastor o un ministro que bautizó a una persona y esta persona no está respetando la santidad de Dios. Él dará cuenta. Nosotros, iglesia, hacemos nuestro trabajo, y yo creo en la sinceridad de todas las personas cuando alguien viene, pero por lo regular tratamos de darle una enseñanza, y si la persona está desesperada y ya quiere ser bautizada, bueno, lo bautizamos y después la vamos a enseñar. Pero si podemos, si nos da tiempo, le enseñamos por qué es el bautismo, y por eso en esta noche queremos, hermanos, hablarles de esto. Dice Marcos 16, dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Con este versículo dimos la lectura, empezamos la lectura, pero hay una condición para ser bautizado: el que creyere. Amén. La persona antes de bautizar debe creer. ¿Y a qué creer? Al Evangelio, a lo que dice la palabra de Dios. Cuando un individuo comienza a creerle más a la palabra de Dios, hermanos, más a lo que dice su conciencia, más a lo que le enseñaron, más a lo que dice el mundo, ha comenzado a morir. Amén, iglesia. O sea, yo vine, hermanos, al camino de Dios, y me imagino que todos ustedes vinieron, hermanos, con ciertos pensamientos, con ciertas creencias, con ciertas costumbres, pero al oír la palabra de Dios, iglesia, al creer la palabra, hiciste caso omiso a tu conciencia, a tu razonamiento y a lo que te decían tal vez los amigos o familiares o la sociedad. Y es cuando comienzas a morir. Porque recuerden, hermanos, que para nosotros, iglesia, el bautismo significa también sepultura, y queremos, hermanos, seguir con este alineamiento. Deben creer que el día que el Señor murió, también Él murió, y también debe ser sepultado figurativamente en las aguas bautismales. Cuando uno, hermanos, empieza a creer, dice, Jesucristo murió por mis pecados, murió. Y cuando nosotros también, hermanos, empezamos en iglesia a creer, hermanos, que necesitamos ser sepultados, morir el viejo yo, el viejo Rogelio o el viejo Juan, hermanos, ¿para qué? Para levantarnos a vida nueva. Segunda condición, Hechos 2:38 nos dice: arrepentidos. Para ser bautizados, y quiero que entiendan, hermanos, porque a veces, hermanos, tenemos hermanos de la iglesia que tienen tiempo y no saben dar una explicación. No necesitas ser un teólogo, y ustedes nomás dicen, necesitas creer. Amén, aleluya. A morir al yo. Y no es que me dijeron, yo cuando hablo con una persona, ¿tú crees que esta es la máxima autoridad de Dios? Y cuando una persona, no, pues no creo, pues porque hay muchos hombres que la han usado, creo que entonces no tiene sentido hablar contigo. Si tú me dices que crees, porque lo que te voy a hablar es con esta palabra, no es con el libro del Mormón, no es, hermano, con otros libros, es con la palabra de Dios. Ahora, dice arrepentirse es ir creyendo que voy mal en el camino que llevo, y reconocer que voy equivocado. ¿Alguien se acuerda en sus Génesis cuando empezó a oír la palabra de Dios? Cuando estuvo un culto como ahorita, que lo están visitando nuestro hermano Vicente, y empieza a oír palabra y nadie le está obligando, sino que la misma palabra empieza a convictar y dice, ¿sabes qué? Tú vas mal. Yo recuerdo, iglesia, nadie me forzó, yo oía la palabra. Primero me llamó la atención la alabanza, por eso
le doy gracias a Dios que nosotros tenemos un buen grupo de alabanza, y a mí fue lo que me impactó, la alabanza. Y yo pensé, hermano José, yo pensaba que los cultos eran bien aburridos. Y gloria al Señor, amén. Pero al oír palabra de Dios, y les testificaba el jueves pasado, o en cultos pasados, que la última vez que fui a una discoteca, hermanos, la palabra ya había sido sembrada, aunque yo me rozaba, hermanos. Esto ya no es para mí. Empecé a morir al placer, a los deseos que tenía de andar en ese lugar. ¿Por qué? Porque este camino que estoy llevando es un camino equivocado. O sea, y cambia de dirección. Yo me sorprendo con el GPS. ¿Alguien usa GPS todavía? Pues todo, ¿verdad? Hermano Machado, me gusta porque vamos así en el GPS y te pasas. Como el otro día que nos pasamos. Dice, de la vuelta, regrésese y no te deja en paz. Yo decía, así quisiera que fuéramos los cristianos. Cuando ves a un hermano que está pasando, regrésate, busca de Dios, no te vayas. Pero en Japón, que Dios lo bendiga, estamos mejor sin él. No, aquí no, en Japón. Amén. Pero sí, hermano, aquí, hermano, empieza a decir, Dios te está hablando y dices, yo voy en sentido equivocado. Y el ego de nosotros, ¿sabes que hay un problema con nosotros? Que debemos de Satanás, de la vanidad o el ego. Es un problema grave, se dice que Satanás, hermanos, me dirigía a la alabanza de Dios, ¿sí o no? Isaías lo manifiesta así de una manera simbólica o figurada. Los que eruditos han sacado la conclusión. Pero después esa alabanza ya no se la quiso dar a Dios, la quería para él. Es un peligro para nosotros los ministros de toda área, que a veces queremos la alabanza para otros, y debe ser para nuestro Dios, porque ahí empieza Satanás a trabajar. Si no me equivoco, es un pecado preferido, porque, hermano, aún sirviendo a Dios, empieza la vanidad, el ego, y nos destruye. Pero cuando venimos al camino del Señor, hermano, eso fue lo que dejamos, hermano, a un lado, el ego. Si antes, hermanos, ya no podemos continuar. De ver la iglesia, cuando los que se bautizaron, ¿cuántas veces que te ofrecieron esa cerveza? Es que ya no puedo. Amén. Ya sabes que ya no quiero. Ya esto no es para mí. Que vente a golpear, vamos a golpear. No, esto ya no es para mí. Que te maldecían y tú decías algo, ya no puedo. ¿Por qué? Porque estás arrepentido y ya estás buscando otro. Eso es el arrepentimiento. Cambia de rumbo, un viraje de 180 grados, hermanos. Ya te vas para allá. Ahora vas camino a la santidad, al Señor. Y ¿a quién le gusta reconocer que está equivocado? Levante la mano que, pastor, a mí me encanta cuando me dicen, brother, te equivocaste. No es así. Que yo estoy tocando mano izquierda y que vengas, hermano pastor, mano bien acá, no es el tono. Gracias, hermano. Gracias. Amén. No nos gusta. Estás haciendo algo en la casa y viene tu esposa, no es así. Y si eres así, no nos gusta. Te pasas, hermano, vas manejando y vas a tu esposa y te pasas, honey, ¿qué? No era por allá. A mí me gusta dar la vuelta como a 5 cuadras y no regresar. No nos gusta reconocer. Amén, iglesia. Y ese es el problema, hermanos, que también es, hermano, es bien difícil. ¿Sabes que estoy equivocado? Pero cuando tú sabes que estoy reconociendo que soy un pecador, que soy rebelde, todo, hermano, es cuando tú ya eres candidato al bautismo. Necesitamos la intervención, hermanos. El Espíritu Santo empieza a tratar con nosotros. ¿Cuánto es gloria a Dios por el Espíritu Santo? El mismo Dios. Porque me empieza, hermanos, Dios a tratar. Ahorita usted está viendo la palabra y Dios, el Espíritu Santo está tratando con usted. Yo estoy predicando, pero el Espíritu Santo está haciendo efecto. Y esto nos hace que nos convence el Espíritu Santo del pecado. Hay que pelear. San Juan 16:8. El Espíritu Santo empieza a orar. Yo, bueno, no sé cómo fue su conversión, cómo
cambió usted, pero yo le digo, esa última vez que yo fui a ese lugar, y dice, sabes que ya no quiero entrar, ya, o sea, ¿qué ando haciendo en ese lugar? No estuvo mi hermano Frankie, no estuvo mi pastor, no estuvo, fue el Espíritu Santo que, hermanos, que estuvo tratando conmigo cada vez que alguien me predicaba. ¿Quién lo tiene? Mano, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Wow, sí, gracias. O sea, el Espíritu viene y es el que te convence. Cuando seguimos en el mismo camino, hermano, es que no le estamos dando oportunidad al Espíritu Santo que trate con nosotros. Cuando seguimos aferrados a nuestros pensamientos. Y es fácil, porque usted lo lee, pero no hacemos caso. A veces no lo leemos, hasta nos sabemos de memoria. Pero a menos que el Espíritu Santo empiece a tratar con nosotros, sabes que entonces, en verdad estoy equivocado. Amén. La tercera condición, convertidos. Cuando habla la palabra convertimiento, usted debe amar la nueva forma de vida. Estos tres pasos anteriores al bautismo dejan fuera a los bebés y a los niños, teniendo en cuenta que estas cosas demandan un ejercicio razonable. Y ellos no pueden llenar, o sea, los niños, hermano, y los bebés no pueden llenar estos requisitos. ¿Sí? A ti te gusta, a ti tiene que gustarte, hermanos, este cambio de vida, o anhelar, hermanos, en esta forma de vida. Es bien diferente, iglesia, cuando amas las cosas de Dios. 1 Pedro 3:21, alguien que me lo lea, por favor, si lo tiene el hermano ahí. 1 Pedro 3:21. Por favor, hermana Pati. Dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, aun quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Gracias, hermano. Mire, hermanos, aquí dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Muchos hermanos de la fe que están en un error doctrinal dicen, mira, dice, el bautismo que esto nos salva. Amén, gloria a Dios. Pero, hermanos, qué grande es poner una letra. Ahora dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y luego fíjense, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Cuando uno, hermano, se convierte, aspira a vivir para Dios. O sea, tu meta es agradar a Dios, ya no al mundo, ya no la carne. O sea, la mujer, hermano mío, cuando se bautiza, su meta es ser una buena esposa, una buena hija. Se sujeta a su esposo, ¿por qué? Porque quiere agradar a Dios. El hombre de Dios, cuando yo me bauticé, iglesia, yo quería agradar a Dios, y cuando leí que tratara a mi esposa como vaso más frágil, yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que amar esta palabra. Amar, hermanos, venir a los servicios, hermanos, cuando tú te conviertes, tú amas todo lo que se lleva en la iglesia. Tú amas la alabanza, tú amas la comunión con los santos, tú amas cada actividad, tú amas, ¿sabes qué digo? Vamos a ir al río, tú amas eso, ¿por qué? Porque te estoy predicando, vamos a ir a predicar del Señor Jesucristo. Hermanos, la iglesia predica el bautismo, hermano. Vuelvo a repetirte, no porque nosotros se nos ocurrió, sino porque vemos a través de la palabra de Dios. Amén. Y la cuarta condición, antes de ser bautizado, sumergido, debe poseer, hermanos, como vuelvo a repetirte, una buena condición, hermanos, o sea, tu anhelo. Miren, hermanos, vamos a verlo en el ámbito de las bodas. Hay gente que se casa, acepta a esta mujer por eso, y dice, amén, le va a ser fiel en las buenas y en las malas, amén. No va a haber ninguna mujer delante del sol, amén, ya está viendo a la vecina. O sea, una cosa es, o sea, cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, la conciencia, el deseo, yo quiero cambiar. Yo quiero una personalidad, la de un cristiano. Tenemos un problema grave, hermano Jorge. Hoy la gente no quiere parecer cristiano en ningún ámbito. Estaba leyendo, hermanos, estudiando un poco de
de la historia de la iglesia pentecostal, apostólica. Y hermano, todo empezó en la calle Azusa, 1901 por allá en California, por Los Ángeles. Empezó un avivamiento. Primero empezó en un lugar, una reunión, así como se reúnen los jóvenes los lunes. Usted sabe que los jóvenes se reúnen los lunes a estudio bíblico. Se reúnen estos jovencitos, hermano. Deben de andar allá patinando llanto o andar comiendo. A lo mejor se salen a comer una mangonada, pero primero comen aquí, alimentos espirituales. Y se dice que un maestro empezó a leer libros y dijo, hey. Y los jóvenes estaban ahí reunidos en Topeka, Kansas, si no me recuerdo, y empezaron a ver que los primeros cristianos recibían el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y ellos digo, no, mira lo que dice. Y empezaron a orar, hermanos, y cayó el Espíritu Santo sobre esa juventud. Gloria a Dios. Pero después esto se trasladó a la calle Azusa, iglesia, y empezó un despliegue, hermano. La gente, hermano, fue una campaña, hermano. No se anunció predicado. La gente iba, hermano. ¿Por qué? Porque estaba en fuego esa calle Azusa. Un hombre sencillo, hermano, un predicador, empezó, hermano, y empezó el levamiento. Pero después, eso fue primero la llenó el Espíritu, pero después, hermano, y no es que ya estaba así, hermano. No es que tuviera culto, había personas que habían predicado a través de los tiempos, pero hubo un realce, hermanos, del bautismo en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, santo. Iglesia. Pero una iglesia que no quiero mencionar su nombre por respeto, que no aceptó el bautismo. Y a través de los tiempos, ellos no aceptaron el bautismo ni la llenó del Espíritu Santo. Ahorita, hermanos. Ahorita, si usted indaga, hermanos, a través de los tiempos, no soy una persona extremista ni radical, pero sí reconozco que el cristiano debe diferenciarse del mundo entero. Amén, aleluya. Pero si usted indaga, hermanos, todas las iglesias que empezaron, todas vistieron de una manera decente, de una manera propia. Amén. Las mujeres y los hombres. Hoy tengo un problema en la iglesia. Mucha gente que se ha apartado de la iglesia dicen que porque predicamos ciertos aspectos, y eso que soy una persona flexible, amén, que yo que Dios trate con usted, pero yo no puedo dejar de predicar eso. O sea, yo no soy una persona que te obliga, pero sí, hey, te tengo que predicar. Amén. Pero muchos dicen, no, que hay muchas reglas que, hermanos, solamente te estoy pidiendo que vivas santamente para el Señor. No te estoy pidiendo nada más. Es como si tu cuate dice, hey, a ver si trabajas. Ay, ya me estás siguiendo. Es lo normal. ¿Sí me entienden? Entonces, iglesia, y si tú repasas todas estas iglesias que no aceptaron el bautismo, amén, se han ido, hermanos, de la santidad, hermanos, por quiere, y ahorita, hermanos, es un desastre. Aunque somos minorías, somos de las pocas iglesias que todavía nos afectan, y aún con nuestros defectos, hermanos, con nuestras carencias, tratamos de agarrarnos de esta palabra, iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque esta palabra me conduce a la vida eterna. No por ser popular, no por ser rico, no por ser guapo, hermano, es esta palabra que me conduce a la vida eterna. Pero vuelvo a repetirte, cuando tú anhelas. Siempre traigo esta referencia. Cuando tú anhelas algo, tú pagas el precio. Amén, amén. Yes. Bueno, si tú quieres, miren, las jovencitas, ¿le puedo hablar a las jovencitas? Sí, amén. Porque tengo jovencitas, van a incluir. Cuando a ti te gusta un muchacho, yo me daba cuenta, hermana izquierda, cuando a una muchacha le gustaba a mi hijo Roy. Porque a nosotros nos atendían muy bien. Ay, hermano, cuando no conocían ni nos saludaban en los campamentos. De repente, hermano, mire, este quiere conmigo, no. Amén. ¿Por qué? Porque te interesa, aleluya. Pagas el precio. Y nosotros, hermano, nos interesa el novio, nuestro Señor Jesús. Yo quiero ser agradable a los ojos de Dios. Buscándome un poquito la realidad. No sé ustedes los varones. Para nosotros los varones, tú le veces, ya cuando estás, no me gusta cómo te queda eso. Sí, amén. ¿Sí me entiendes? A veces no somos modistas, pero a veces, igual nuestras hermanas, yo me pongo una camisa y después le dice, Roy, quítate eso. ¿Por qué? Yo, inocente, no te miras de. Bueno.
Amén. Sí, amén. Y no es que me veamos ahí, sino que me sale una panzota como de ¿sabe cuántos? ¿Sí me entienden? O sea, pero lo mismo, hermanos, cuando nosotros se convierte, hermano, queremos agradar a Dios, no lo que dice el mundo, no lo que dice Versace, no lo que dice Putin, no lo que dice Donald Trump, lo que dice el Señor. Amén, amén, aleluya. No lo que dice Carlos Marx. He leído de hombres buenos como Facundo Cabral, he mirado a Emiliano Zapata, pero no son ellos los que dirigen mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Él fue el que dijo, Emiliano Zapata, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Nosotros, el Señor dice, hay que vivir de rodillas para estar en pie. No le creo al Señor. Amén, aleluya. Esta es, hermano, una de las condiciones que Dios pone. El candidato, antes de ser bautizado, debe poseer, como tiene una buena conciencia de su personalidad y de su relación con Dios. Lo más que nos debe importar es tener una buena relación con Dios. Amén, aleluya, santo. Si cumplimos a cabalidad esta clase de bautismo, le confiere quien lo reciba la garantía de ser incorporado a la iglesia o al reino de Dios. Aleluya. Cuando nosotros cumplimos, hermanos, y hay una garantía de que somos hijos de Dios. Amén. Gálatas 3:27. O sea, nos vestimos. Cuando usted identifica a un bombero, ¿por qué? Por su vestidura. Amén. Usted identifica a un soldado por su uniforme. ¿Alguien que lo tenga Gálatas 3:27? Amén. Por favor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gracias. Dios, santo. Oye, hermano, así como el doctor se viste como un doctor o un enfermero, nosotros, hermano, hablando espiritualmente y también por fuera, nos revestimos al bautizar, nos revestimos de Cristo. Gloria a Dios. Amén, amén. Yo no creo ver a mi Señor Jesucristo con unos chores bermudas en la playa. Y no estoy, o sea, ¿cómo te diré, hermano? No soy exagerado, pero el Señor, hermano, cuando usted a veces se pregunta, ¿qué tendrás? Pregúntale al Señor Jesucristo. Amén. Pregúntate. Sí, amén. ¿Será malo esto? Pregúntale al Señor. Santo. El Señor, si cuando tú tienes un resentimiento con Él, ¿será? No sé, pregunta, Señor, ¿estará bien lo que estoy sintiendo? ¿Qué te va a decir Dios? Amén, amén. Amén. Esto es lo que pasa. Hoy ponía un post de mi pastor Jiménez. Hermano, cuando yo me entregué al Señor, yo me revestí. Él era mi pastor. Por cristiano, hermano, me revestí de ser un buen hijo con mi padre y hasta la fecha, aún con su carácter. Es mi padre. ¿Por qué? Porque estoy revestido de Cristo. Le soy fiel a mi esposa, sí la amo, pero usted sabe, hermano, cuánto murero hay en este mundo, hermano. Si no tienes al Espíritu Santo, fácil caes. Amén. Aleluya. Pero ¿qué me hace ser fiel? Que estoy revestido de Cristo. Muchos dicen, usted tiene paciencia. ¿Sabe por qué? Porque me revisto de Cristo, porque Él tiene paciencia. Porque soy generoso. A veces me lo veo a una persona y nunca consulto si ¿sabes qué? Si que Dios te bendiga. Me revisto de Cristo porque el Señor, hermano, ha multiplicado los panes. Yo no me multiplico, al menos le doy un pan a alguien. Chale, Santo. me quedo callado ante las ofensas Amén. porque me revisto de Cristo. Gloria a Dios. Santo. Porque Él los escupieron lo maligno. Cerró su boca Amén. como era el cordero o la oveja que iba al matadero. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, cuando uno se reviste, no nomás iglesia, es una vida cambiada, iglesia, que el mundo no entiende, pero solamente los que hemos aceptado este bautismo nos hace, iglesia, cambiar. Antes de ascender, el Señor Jesucristo a los cielos encomendó, hermanos, a sus discípulos la gran comisión. Y el versículo que leíamos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjense aquí, hace mención esta referencia. Jesús no dijo, el que creyere fuera salvo será bautizado.
Porque ahorita hay que decir, no voy a ir. No, iglesia. Antes, hermano, hay que creer y ser bautizado para alcanzar salvación. Estoy hablando con la palabra de Dios. Es decir, que la salvación es consecuencia del arrepentimiento y el bautismo, no al revés. O sea, nosotros, iglesia, alcanzamos salvación por el arrepentimiento, por creer en nuestro Señor Jesucristo, por bautizarnos en su nombre, iglesia, aleluya. Alcanzamos estar en el libro de la vida. Cuídate tú y yo, que no se nos quite nuestro nombre del libro de la vida. Te podrán quitar, te podrán rechazar, te podrán maldecir, todo lo que venga, porque ese es el trabajo de Satanás. Y muchos, tristemente, han dejado este camino por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Usted y yo tenemos que tener cuidado. Porque ves, eso es lo que mata a un verdadero cristiano. Tanta maldad, tanta traición, tanta injusticia, tantas, hermanos, tanto. Amén. Haces, hermanos, iglesia, cuando tú hagas algo para el Señor. Si tú das algo para el Señor. Nosotros los que ministramos, hermanos, de ver, iglesia, yo ministro, hermanos, yo ministro por el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque a veces no los veo muy. Ahorita están contentos, bendito Dios. Pero a veces, hermano, porque no los tengo muy contentos. Allá en Japón. Y yo tengo que predicar. No puedo llegar. Ahora nomás llegaron 3. No voy a predicar. No, hermano. Los que hemos aceptado el llamado, sean 3, sean 2, sean 1. Hay que predicar. Hermano, es que me conoció un pastor que dice que ha predicado las puras bancas, no hay nadie. A las bancas les predican, él y su esposa. Y Dios recompensa, iglesia. Pero ese es, hermano, lo que digo, cuando nosotros nos bautizamos, hermano, queremos agradar a Dios, no a esta carne. Esa es la diferencia que lo hacemos, hermano, cuando nos bautizamos. ¿Cómo sigues allí? ¿Cómo sigues adelante? Recuerdo que mi hijo Roy, yo siempre, él tocaba el bass. Y había momentos que cierto hermano le decía, ayúdame a tocar, y no llegaba y no lo dejaba tocar. Y como todo joven se molestaba, o como todo hermano. Y él me decía, después el hermano lo solita, dice, no le voy a dar, hijo. Cuando uno ama a sus hijos, no les doy, pero ¿sabes qué? ¿Tú lo estás haciendo para ti o para Dios? Entonces, es como la iglesia, yo lo pongo así, la iglesia. Hablaba el otro día de que es como un hospital. El médico está destinado, hermano, si hizo el juramento de Hipócrates, el padre de la medicina, él sabe que tiene que atender a la persona, traiga dinero o no traiga dinero. Una de las cosas que me gusta del juramento de Hipócrates, del padre de la medicina, es cuando dice que no iba a atentar con un niño, o sea, no iba a practicar el aborto. Miren, ahorita lo que está pasando. Te hace sí, este hombre proclama, ¿sabes qué? El fruto del vientre de una mujer no se toca. Amén. A menos que sea de manera natural, que aborten. Pero vuelvo a decirte, bueno, nosotros, bueno, aquí en esta iglesia estamos abiertos, porque morimos a Dios. Aún si una persona te ofendió, te hizo lo daño, si viene por esa puerta, así como si eres un enfermo y ves al asesino de tu mamá, lo ves, tu deber es ayudarlo y sanar. Amén. Amén. Pero ¿quién lo hace? Solamente los que hemos morido al show. Gloria a Dios. Los que lo hacemos para. Esto es lo que el bautismo no solo. Yo me bauticé un diploma de bautismo certificado. No, hermano, es una vida cambiada, una vida ya no para agradar a otros, sino para agradar al Señor. Y eso que requiere humildad. No, hombre, hermanos, con esta experiencia de cuando somos revestidos de Cristo, desaparece nuestra personalidad. Amén. O sea, ya, si yo no digo que yo ni era ley, yo no sé cómo
ahora soy alegre. Amén, gloria a Dios. Yo era, se puede decir que sangrón. ¿Sabe lo que es sangrón? Apúntese un hermano sangrón aquí. Es que te llegaba así. Le creía la gran cosa del hermano Elías. Santo, háblame, Señor. Santo, yo no sé qué tenía. Me tenías que sacar plática, si no yo no platicaba. Pero vengo al Señor y me reviste. Gloria a Dios. Y más ahora canto, nunca había cantado. Entonces la bailada sí. Amén. Sí me gustaba. Y en serio me Gloria a gustaba. Dios. Gloria a Dios. Por eso ahora le danzo al Señor. Amén. 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 Pero vuelvo a repetirte, me reviste el Señor, hermano, y iglesia cambia mi vida, mi personalidad. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, trato de tener paciencia del Señor, dame paciencia. Yo no quiero, hermano, yo le digo, Señor, si no voy a decir nada bueno, que no salga nada de mi boca. Amén. Amén. Amén, amén. Yo no entiendo personas que, hermano José, te ven tus primos así conmigo. Oye, estás bien gordo. Hey, pues ya tengo un espejo. Todos los días me dice. Es raro, hermana Pati, que usted te encuentre con alguien familiar, hermano. Ay, qué guapa. Mira tus hijos. Es raro. Amén. Pero yo digo, Señor, si voy a decir algo, ayúdame a decir algo. Si voy a predicar, yo le ruego a Dios que me ayude a predicar con usted, pero tratando de ser, hermano, así. Yo me recuerdo a que mi pastor, últimamente me acuerdo mucho de mi pastor. Llegó un maestro y enseñaba, y yo así le predicaba. Decía, mire, que nosotros cuando predicamos, y apenas puso algo la hermana Maribel, cuando nosotros predicamos, hermano, damos a veces unos golpanazos ahí. Amén. Amén. Y si está bien. Pero hay formas de arreglar una situación. Decía, esa puerta le falta un clavo. Hay que poner el clavo a esta puerta. Chiquito, era chiquito. El clavo está chiquito. Y viene quién, vamos a venir, viene Kenneth. Yo paso con un mazo así. ¡Pum! Lo sumió. Pero ¿qué le pasaría a lo demás? Lo craqueó si no fue bien. Y decía esa persona, ¿y qué quiere hacer después? Nomás agárrale pori. ¿Saben qué es pori, verdad? Y yo recuerdo que estaba viendo la predicación y dijo el maestro, y así hay unos hermanos que tienen pori. Y yo volteé con mi pastor, ay pastor, yo estoy todo poreado. Le dio pena a mi pastor, ay Dios. Y yo le ruego al Señor Santo. que sí, que predique la palabra de Dios, pero que sea como un doctor. Cuidado. Oren por mí, hermano. Oren por mí. Hermanos, yo le hablaba a los otros hermanos con Jesús. Digo, yo no creo en ese el evangelio de insultar a la persona, usar términos vulgares. Yo no creo. Dios nos ha dado la capacidad, hermanos, para hablar de manera correcta, educada y elocuente. Amén. Hablarle de Santiago, te voy a decir como yo oía, perdonen por esto. Yo oía predicar, andan enseñando todo. Hermano, yo creo que el siervo no tiene que usar esas palabras. Amén. Ni usar palabras, hermanos, hablando, yo nomás, hablando Santiago, algo, pero de una manera central. ¿Están entendiendo? Y también cuando exponemos, hermano, el mensaje del bautismo, tampoco tienes que usar, hermanos, adjetivos o negativos de que nosotros, hermanos, yo casi no uso esta palabra trinitaria, hermano, por respeto, iglesia. Digo, mira, no quiero ofenderte, pero esto es lo que estás viviendo. ¿Me están entendiendo? Yo no estoy en una iglesia así. Yo decía, no necesitas hablar así. ¿Me están entendiendo? El Espíritu Santo te va a dar las palabras correctas. Podemos hablar en la carne, ok. Pero el Espíritu Santo te va a dar poder, iglesia. Amén. Denle fuerte el aplauso así. Seguimos, hermano, entonces, hablando, iglesia, que el arrepentimiento, iglesia, nos lleva, hermanos, a convertirnos. Y después, hermanos, de esto nos lleva, iglesia, a vivir para el Señor, queriendo agradarle a Dios. Santo. Oigan, es decir, que las consecuencias del arrepentimiento y el bautismo, hemos dicho eso,
Y no es porque primero somos salvos y no nos bautizamos. No, primero nos arrepentimos, creemos, nos arrepentimos y nos bautizamos, entonces alcanzamos la salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya. Porque hermanos, vuelvo a repetir, cuando usted se pone la ropa, la vestidura del Señor, o sea, se identifica, hasta debemos oler a Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. O sea, que la gente diga, tú eres cristiano, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Por tu forma de ser. Amén. Los que estamos bautizados estamos revestidos de Él. El bautismo en el Nuevo Testamento siempre ha sido conectado con el perdón de pecados. Marcos 1:4, por favor, alguien que me lo lea. Juan el Bautista predicar el bautismo de arrepentimiento. ¿Quién lo tiene? Por favor. Más nada. Thank you. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para los pecados. Juan bautizaba en el desierto. Y ese bautismo era porque él estaba viviendo bajo la ley. Amén. Pero él habló, detrás de mí viene uno que no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Santo, santo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Santo. Gloria a Dios. Poderoso Dios. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés proclamó el bautismo para el perdón de pecados, Hechos 2:38, y todos no lo sabemos. Pero también Ananías, aquel hombre que fue mandado por el Señor a hablar con Pablo o Saulo y que tenía temor, pero el Señor dijo, este hombre va a ser instrumento mío Amén. y va a sufrir por mi nombre. Gloria a Dios. Y si alguien sufrió fue ese hombre. Santo. Pero dice en Hechos 22:16, Pablo dando su testimonio, que Ananías dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levanta y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Santo. El bautismo en el nombre de Jesucristo, hermano, aleja y perdona nuestros pecados. Amén, amén, amén. Aleluya. Y esto, hermanos, en el Antiguo Testamento, preparando todo el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo del Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén. Y en Miqueas 7:19, alguien que me lo lea, fíjense hablando, hermanos, de sepultar y de agua o de mar. Miqueas 7:19, si lo tienen, por favor. Libro de los profetas menores. 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Iglesia dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Bendito Dios que se acordó de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades al bautizarse y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Nosotros tiramos el agua, vámonos, que se vaya al mar. El bautismo oficial de esta expresión de la gracia transporta las mismas características. Al sumergir al candidato a las aguas bautismales es un símbolo de entierro y sepultura que determina la terminación de terminar con la vieja vida de nosotros. Aleluya. Por ahí, nosotros predicamos el bautismo, pero sí estamos viendo, hermano. Me ha tocado ver a través que muchas personas no entienden o les vale lo que pasó en ese momento. Tampoco puede decir, no, pastor, por eso yo no me bautismo. No, ¿qué tal si mañana no amaneces? Amén. Aleluya. Que a veces no, es que yo quiero, sí, qué bueno que tienes esa convicción, pero necesitas apurarte. Amén. Amén, amén. Porque el Señor, hermanos, aleluya, viene por su iglesia. Amén, ¿Quién te amén. dice si mañana nos levantamos? Al ser levantado el candidato de las aguas, simboliza la resurrección de un nuevo amanecer, o el traslado de una vida vieja a otra nueva, como la que hizo el barco de Noé, sacando a esta familia de una generación pecaminosa a una generación nueva. Aleluya. Hermanos, Dios. el bautismo, hermanos, también fue simbolizado por el diluvio, que cuando que Noé fue salvado, sí, el agua terminó con toda la humanidad, solamente Noé y su esposa y sus hijos y sus nueras se salvaron por el agua. ¿Por qué? Porque se mantuvieron a flote. Pero acabó de la noche a la mañana o de un día para otro, hermano, fue una nueva generación, empezó de nuevo. Y así nosotros, hermano, cuando bautizamos, iglesia, debemos comprometernos a vivir una vida nueva. Amén, 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 amén. Razones por las cuales el bautismo debe administrarse en el nombre de Jesús. Santo.
Dios, hermano, no es un Dios que nomás porque se le pone. Cuando hace algo, todo tiene lógica o algo racional con el Señor. Hechos 4:7, lo voy a leer yo, porque está un poquito. Muriéndonos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Amén, aleluya. puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y lo dice el 11 y el 12: este Jesús de la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres que podamos ser salvos. Amén, aleluya. Por esta razón, nosotros somos bautizados, porque no hay otro nombre, iglesia. Amén, amén. No hay. Yes, amén. No hay otro nombre. Y fíjense, yo no sé cómo se sintió la cruz, porque estaban molestos, hermanos, porque habían sanado a un cojo de nacimiento. Gloria a Dios. Y los estaban castigando, hermano, los estaban juzgando. Y yo dije: hey, este hombre ha sido sanado por este Jesús que vosotros crucificaste. Y así hay muchas iglesias porque se molestan porque bautizamos en el nombre de Jesús. En vez rechazan al que es la piedra angular de todo este mundo. Bendito sea, Señor. Cuando en los 1 Corintios 1:13 plantea unas preguntas muy interesantes. Alguien que me lea, por favor, 1 Corintios 1:12 y 13. Por favor. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Si hacemos caso o ponemos atención, hermanos, Pablo estaba ahí, porque no, yo soy de Pablo, yo de César, yo de Pedro, y es lo que pasa hoy, pues la iglesia está divididísima. O sea, Satanás ha hecho un trabajo formidable que la iglesia está dividida, siendo que este nombre es el que debe unirnos. Ahora, cada quien cree, no, yo creo así, pero la Biblia nos plantea algo bien importante. Dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? La insinuación clara que hace aquí Pablo, hermanos, es que, amén, habían sido bautizados en el nombre de crucificado. O sea, ¿quién fue el que fue crucificado? Santo, santo. Amén, hermano. Y no es para menos, puesto que el bautismo es una identificación con la muerte del que a través de la muerte nos dio vida. O sea, por eso, hermano, nosotros, iglesia, no fue Pablo fue un gran evangelista, pero, hermano, el que Dios le dio la llave del reino de los cielos, hermano, y tanto Apolo, hermano, un hombre elocuente, pero no es en el nombre de ninguno de ellos, hermano, porque ninguno de ellos fue santo, ninguno de ellos, hermanos, a ver, no pecó, ninguno de ellos, hermano, fue crucificado en la cruz del Calvario para perdonar el pecado. Fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia, por eso nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Romanos 6:3 al 5. El poder en la sangre de Jesús. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Bendito el nombre de Jesús. Todos los que hemos sido bautizados, iglesia, simbólicamente, hermanos, o espiritualmente hemos muerto. Gloria a Dios. Santo. Y si usted nota, hermano, cuando alguien se muere, no le echa tierrita encima, como hacen ahora, que unas personas así. No, hermano, tenemos que sepultarlos, si no hieren. Amén. Amén, aleluya. Y nosotros tenemos que ser sepultados completamente. ¿A qué? Al yo. Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. Al yo. Santo, santo. Y ese es un problema del ser humano. Amén.
Que aún veces que, y no estoy en contra, pero nuestra carne va a pelear, iglesia. Pero ¿sabes cómo la puedes vencer? Metiéndote más con Dios. Aleluya. Santo. La única manera de vencer esta carne es metiéndote con Dios. Amén. Y sujetándote tu carne y tu espíritu a la palabra de Dios. Al concebir María, la réplica le dice a José, hermanos, esto, de este nombre, Mateo 1, 20, 21. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, hermano. O sea, por eso nosotros bautizamos, ¿por qué, hermano? Porque no hay otro nombre que perdone mis pecados. Aleluya. No más ese nombre. Y el Señor le bautizó a él. Santo, gracias Padre por perdonarme. Le llama la gran comisión, el gran deber. Aleluya. Nosotros debemos estar, iglesia, hermanos, hablando o tratando, hermanos, de evangelizar o hablar, ¿verdad? Tienes que buscar y bautizar. Amén. Gloria a Dios. Bautismo, hermanos, fue, hermanos, desde los tiempos primitivos de la iglesia. El bautismo en agua es por inmersión, según la Sagrada Escritura, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Romanos 6:4. Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo. Como le digo, iglesia, nosotros, hermanos, hemos investigado un poco a través de la historia. Y me gusta, siempre tengo eso. Cuando yo recibo una noticia, pero digo, siempre tengo ubicado a veces el internet exagera y tú tienes que corroborar, investigar. Oye, es verdad lo que dice, cómo fue, varias fuentes. Y bueno, y no se me olvidó cuando yo y mi hermano empezamos a investigar. Nosotros, todos dicen que es la iglesia verdadera. Vamos a investigar. Y no solamente, hermanos, nos fuimos por la Biblia, sino a través de la historia, hermanos. Hemos visto, hermanos, que en las enciclopedias, hay una enciclopedia mundial, volumen 1, página 651, dice, fíjese lo que dice: en el principio todo bautismo fue por inmersión completa. O sea, esto es historia. Aleluya. En los siglos tempranos, en la iglesia, la enciclopedia católica, la misma iglesia tiene su enciclopedia, dice: en los siglos tempranos todos fueron bautizados por inmersión en arroyos, lagunas o bautisterios. O sea, ahí, hermano, hay un dato, que los primeros bautismos que veía en los primeros y segundos siglos después de Cristo eran, hermanos, en un arroyo, en un lago o en un mar, a la orilla del mar, pero completo se bautizaban. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. La enciclopedia británica, que no tiene nada que ver con la religión. O sea, son hombres, hermanos, que no se van, porque es bien diferente, hermano. Es como yo y mi esposa tenemos el pleito que quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Y yo le digo, mira, como que no, dice, no, Messi. Dice que es mejor jugador. ¿Sí me entiende? Ok. Pero, hermano, aquí, hermano, esta persona está imparcial. Dice, aquí la enciclopedia británica dice, que fue cambiado. Amén. El bautismo. Gloria a Dios. Era, hermano, en el nombre de Jesús, lo cambiaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La misma enciclopedia británica, volumen 111, página 82, dice: en las antiguas fuentes se practicaba la fórmula del bautismo en el nombre de Jesucristo. Enciclopedia Hastings, páginas 377, 389. El bautismo cristiano fue administrado usando las palabras en el nombre de Jesús. El bautismo fue siempre en el nombre de Jesús hasta el tiempo de Justino Mártir. ¿Alguien lo cambió, hermanos? Amén. Esto se ve en la fórmula bautismal trinitaria que estaba desplazando al mundo, al antiguo bautismo en el nombre de Cristo. Historia de la Iglesia Cristiana, página 53, 95. El bautismo, manual de las doctrinas, página 47. El bautismo era comúnmente administrado en el nombre de Cristo. Santo, santo. Nueva enciclopedia, conozca de religión, así se llama esta enciclopedia. Dice: el Nuevo Testamento registra solo un bautismo en el nombre de Jesús, el cual se mantuvo incluso durante los siglos 2 y 3. O sea, siempre los bautismos eran en el nombre de Jesús. Fue cambiando, iglesia, y si usted quiere, hermano, investigar Hechos 2:38,
10:48, libro de Hechos 8:16, Hechos 19:5. Amén. Apoya, hermano, que todos los bautismos fueran en el nombre de Jesús. Gálatas 3:27. Apoyan, hermanos, que fueron en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 6:3. Aleluya. Soportan, hermanos. Amén. Que el bautismo fue en el nombre de Jesús. Esto fue lo que hacía la iglesia, primitiva iglesia. Bautizaba, hermanos, en el nombre de Jesús. Y, hermanos, alguien para terminar. Si el bautismo es para perdón de los pecados, ¿por qué el ladrón de la cruz está con el Señor en el paraíso sin ser bautizado? Hay muchas personas que toman esta referencia. Todos nosotros los que leemos la palabra, los que estudiamos, somos lectores, debemos saber que vivimos en la dispensación de la gracia. Estamos, hermanos, para mí la mejor dispensación. Y que empezó, hermanos, ¿cuándo? En el día del Pentecostés, 50 días después, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que murió más bien. Y, hermanos, ahí el Señor estaba con el ladrón de la cruz, pero no hace en esa ocasión, hermanos, no forma parte de la dispensación de la que estamos hablando. Estamos hablando de la dispensación de la ley. La dispensación de la ley principió, hermanos, después de que Moisés descendió del monte Sinaí trayendo, hermanos, las tablas de la ley. La dispensación de la gracia principia el día del Pentecostés, 50 días después de la crucificación, en Hechos 2, 1 y 4. Nosotros lo sabemos. Jesús en su ministerio personificado duró 3 años y medio aproximadamente, y le podrá decir, y tiene poder, hermano, para decir, hey, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántas veces no lo dijo? Amén. Y seguro los pecados le eran perdonados porque era el Señor quien se lo decía, y es el autor del perdón y de la vida. Y como consiguiente no tiene a quien pedirle permiso. Por lo tanto, todos los que vivieron en ese tiempo se les perdonó, fueron bienaventurados. Pero el Señor mismo, antes dice el cielo, digo, el que creyera y fuera bautizado será salvo. O sea, sí, en ese tiempo, del ladrón y los que anduvo, el Señor los perdonó y eran perdonados. Pero para el tiempo nosotros, iglesia, nosotros tenemos que creer y ser bautizados en el nombre de Jesús. Nos ha tocado vivir esto, hermano, y vamos a gozar. Si queremos vivir con el Señor, tenemos que obedecer sus mandamientos, iglesia. Tenemos que entrar como Dios dice. Amén. Santo, santo. El bautismo es para perdón de los pecados. Y así seguimos predicando. Amén. Hasta que el Señor venga. Aleluya. Aleluya. Póngase sobre sus pies, iglesia, y denle fuerte el aplauso al Señor. Y denle gracias a Dios, hermanos, que Dios nos reveló su nombre, su felicidad. Y vuelvo a repetir, iglesia. Ojalá. Y esperamos que el 9 de abril, el día que estemos en el río Aire de Pastor, yo quiero bautizarme en el